Sobre el mediodía de este miércoles, hora local de la costa este de los Estados Unidos, despegó la tercera audiencia de seguimiento al caso en contra de Nicolás Maduro y Cilia Flores de Maduro, un procedimiento en el que el magistrado a cargo de la causa, Tim Hallerstein, acordó la propuesta hecha conjuntamente por la defensa y por la fiscalía para una serie de fechas claves de cara a la presentación de mociones requeridas antes del inicio de la fase de litigio, que por ahora ha sido programada para el 1 de junio de 2027. En este contexto, la Fiscalía y la Defensa han propuesto al magistrado Hallerstein que se den dos rondas de mociones previas al juicio. Primero, unas relacionadas con la inmunidad. La defensa de Nicolás Maduro trata de demostrar que no hay jurisdicción, que Estados Unidos no tiene los argumentos ni la base legal para enjuiciar al exdictador venezolano. Adicionalmente, se espera que en este contexto, el próximo 17 de noviembre, haya una audiencia de argumentos orales para resolver este asunto de la inmunidad. Posteriormente, en mayo de 2027, se resolverán las mociones alrededor del material probatorio que empiece a aportar el gobierno a la defensa. Y si estas dos rondas de mociones se resuelven en los tiempos previstos, pues es la razón por la cual se programa el inicio del juicio para el próximo 1 de junio de 2027, una cita judicial que habitualmente despega con la selección del jurado que eventualmente sea designado para servir dentro de esta causa judicial. 3 casos de este virus ya han sido confirmados en una pequeña población al oriente de Venezuela. El anuncio oficial, la información por parte del Ministerio de Salud de Venezuela llega hoy, más de 10 días después del fallecimiento de estas personas. En un principio, los médicos que trataron a estos pacientes habían descartado otras enfermedades como la lectopirosis y el dengue. Ellos provenían de una pequeña población, de un pequeño caserío conocido como Boca del Pao, en el municipio Miranda del estado Anzoátegui. Se trató de un hombre de 44 años, una joven, su hija, de 22 y un joven de 20 años de edad. La presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología descartó que la transmisión de este virus se transmita de persona a persona y también informó de que la probabilidad de que este virus se propague en zonas urbanas es muy bajo, pues el vector, el ratón que transmite el hantavirus suele estar en zonas rurales, como en este caserío donde lamentablemente murieron 3 personas. Es importante recordar que la transmisión es a través de la inhalación de aerosoles que están cargados de partículas virales que provienen de excreciones, orinas, heces, saliva de estos reservorios que van a ser roedores infectados. Las mordeduras o contactos directos con estos son rutas raras y no se han documentado en Venezuela. Hay estudios previos de seroprevalencia que indican que la infección humana es baja. Por lo tanto, importante recordar que la transmisión humano-humano y que la cepa Los Andes no se encuentra en Venezuela. Bien, hasta el momento no se conocen de otros casos de hantavirus en el oriente del país, pero las autoridades ya informaron que están investigando otras muertes de doctores, de médicos, que ocurrieron en la región llanera, a cientos de kilómetros de distancia de las muertes ocurridas por el hantavirus. De momento no se ha confirmado ni descartado que se trate de la misma enfermedad o de otra que se esté propagando en los llanos de Venezuela.